Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a un poco de ingeniería química. Y en este caso lo que vamos a ir viendo son ensayos de petróleo. Este va a ser el inicio de una serie de 3 4 videos en los cuales vamos a ir viendo cómo analizar, cómo poder simular procesos con ensayos de petróleo. Todo esto lo vamos a ver en Aspen Aspenhysis, ¿ya? No va a ser tanto teórico como tal, porque hay muchas bases teóricas que hay que ver con respecto a crudos de petróleo, productos petrolíferos y demás. En este caso vamos a ver ensayos de petróleo dentro de simulación, ¿vale? Es uno de los libros que más me gusta ver con respecto a productos petroquímicos, refinos del petróleo. Y en este caso de aquí vamos a sacar un, una parte teórica para poder explicar, ¿sí? Para poder explicar qué es lo que vamos a hacer en simulación. Lo que vamos a hacer en este caso, primeramente ya tengo la simulación abierta en las Penhayes versión 10. Lo que vamos a hacer es ver ensayos de librería. ¿Qué es un ensayo de petróleo? Dicho de una forma general, prácticamente es un análisis que se ha hecho a un crudo de petróleo de determinado lugar. ¿Sí? Se han hecho un análisis el cual involucra análisis de composición principalmente, y ese análisis me permite ver primeramente la composición. La composición es lo más importante y obviamente algunas propiedades que me van a ayudar a poder simular un proceso con este crudo, ¿sí? Con este crudo de petróleo que se ha extraído de determinado lugar. ¿Ya? Entonces, ya sabiendo que un análisis de petróleo, digo un ensayo de petróleo se refiere a un análisis que se ha hecho a determinada muestra, vamos a ver que hay diferentes formas de trabajar en el programa. Uno es con el Oil Manager, otro es dentro de la simulación creando uno nuevo y otro es con la librería. En este caso voy a trabajar con la librería para este primer video. ¿Ya? Voy a añadir una lista de componentes y en este caso no voy a añadir una lista de componentes inicialmente como lo solemos hacer comúnmente uno por uno. Lo que voy a hacer es importar. Y voy a importar una lista de componentes ya que viene conjuntamente cuando instalas el programa. En versiones nuevas hay más listas de componentes que pueden añadir. Por ejemplo, me refiero a la versión 12, la versión 14 tiene más lista de componentes. En este caso, con la versión 10, yo tengo esta lista de componentes y voy a trabajar con lo que dice componentes de ensayo 850. Esta lista de componentes que yo he importado, ¿qué tiene? Tiene componentes puros, que son los de la librería, y tiene componentes hipotéticos. Fíjense, todos estos son componentes hipotéticos. Estos componentes hipotéticos han sido creados según punto de ebullición. Fíjense, aquí dice 180-190 y su punto de ebullición es 190. Esto se podría crearlo mediante el intervalo y la creación de componentes hipotéticos por intervalo, ¿no? Esto está en un video anterior, uno de los primeros videos del canal. Así que, primeramente, ya. Lo que vamos a hacer primeramente es que hemos introducido la lista de componentes importada. Hemos importado la lista de componentes, mejor dicho. ¿Sí? Mejor dicho. Ojo, si ustedes se pasan desde una máquina a otra una lista de componentes o lo importan, ¿a qué me refiero esto? Por ejemplo, yo tengo una lista de componentes de un ensayo que lo he creado de una forma determinada y lo exporto. Esto podría pasarlo, podría pasarlo a otra máquina y trabajar con esa lista de componentes, ¿no? Entonces, digamos que aquí yo lo modifico algunas cosas y lo exporto y lo puedo importar en otra máquina, ¿no? O sea, obviamente con el archivo ya dentro de la máquina. Ahora, vamos a los paquetes de fluidos. Voy a añadir un paquete de fluidos y en este caso uno de los paquetes de fluidos que podemos trabajar son Penn Robinson, Chaucer y SDK. Son los paquetes recomendados principalmente cuando se trabaja con componentes hipotéticos. Ahora, si ven aquí el asistente de métodos y vamos a ver ahí cuando componentes hipotéticos y sistemas de hidrocarburos. ¿Sí? Hidrocarburos y componentes hipotéticos. Entonces, por ejemplo, yo voy a ver aquí, según el tipo de componente, me ayuda a seleccionar el paquete de fluidos. Y voy a poner aquí un sistema de hidrocarburos. Me pregunto, ¿la mezcla contiene ensayos de petróleo o componentes hipotéticos? Sí. La mezcla contiene un sistema de vacío. En este caso le voy a poner no. Y me da estos como opciones. Así que en este caso vamos a trabajar con Chaucer. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer en este caso, ¿qué es? Una vez que hemos
añadido nuestra lista de componentes mediante una librería de lista de componentes que hemos importado en el programa. Una vez que nosotros hemos añadido nuestro paquete de fluidos analizando con el asistente de método, vamos a ir a ensayos de petróleo. Como les digo, hay formas de crear ensayos de petróleo. En este caso voy a poner directamente añadir, porque puedo añadir en este caso desde un archivo, ¿no? y puedo introducir manualmente. Por ahora, o para este video, vamos a introducir desde parte de la librería, ¿ya? Y voy a poner añadir. ¿Y qué tengo aquí? Tengo un banco de datos de diferentes ensayos de petróleo. Diferentes ensayos de petróleo. Fíjense ustedes, diferentes ensayos de petróleo que puedo ir filtrando desde aquí según el criterio de búsqueda, según las regiones, según el nombre, según el país, o puedo poner valores mínimos y máximos de algunas propiedades, como por ejemplo la viscosidad cinemática en SendiStocks. ¿Sí? Ahí ya digamos, si yo pongo aquí por ejemplo una viscosidad máxima o mínima de 80 y una viscosidad máxima de 120, obviamente me lo va a filtrar todo esto, me lo va a filtrar todo el banco de datos con respecto a esa viscosidad que yo he puesto como rango. Lo voy a borrar esto. O también yo podría ir filtrando aquí. Puedo buscar el nombre, puedo buscar la fecha, puedo buscar la región, puedo buscar el país. ¿No? Entonces tenemos aquí diferentes ensayos que se ha hecho a diferentes crudos de petróleo o diferentes muestras de crudo de petróleo en diferentes lugares. Como les decía, versiones nuevas del programa tienen muchos más ensayos. ¿Sí? La versión 12, la versión 14, muchos más ensayos. Así que en este caso voy a trabajar con este rincón de los sauces. Voy a poner OK. Y vamos a ver qué nos da. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Lo que vamos a tener aquí es, primeramente, el ensayo de petróleo ya lo hemos llenado. Y puedo añadir más, no se preocupe, puedo añadir más. Puedo añadir varios, digamos. Champion Export voy a añadir, por ejemplo. Ya tengo estos dos. Y fíjense, aquí tengo los detalles, digamos, del ensayo. Y en la parte de los resultados, ¿qué es lo que tengo? Tengo las propiedades. Las propiedades del crudo total y las propiedades según cortes. Recuerden, estamos hablando de ensayos de petróleo, que me da diferentes propiedades. Y aquí justamente tenemos cortes. ¿Qué representan los cortes? Representan una fracción que se ha extraído a determinada temperatura. ¿Sí? Justamente lo que se hace es ir por destilación, digamos, en laboratorio y ir recogiendo el destilado, el volumen, ¿no? Entonces, digamos, va a haber un corte que va a ser a una temperatura, otro corte que va a ser a otra temperatura determinada, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando hablamos de los cortes, nos referimos prácticamente a esos rangos de temperatura. Bueno, es una forma de decirlo, esos rangos de temperatura en los cuales yo voy teniendo diferentes rendimientos de separación, por así decirlo, de la mezcla de crudo, o si quieren verlo así, esos cortes o esos intervalos de temperatura donde yo tengo una determinada composición. ¿Sí? Una determinada composición. A ver, para explicarlo voy a sacar una imagen que ya lo he sacado anteriormente. Voy a poner pausa un rato. Entonces esta imagen ya la he sacado, prácticamente está en internet directamente. Ustedes ponen destilación de crudo de petróleo, ya lo usan en una explicación anterior, en un video anterior. Y en este caso tenemos aquí, digamos, ¿no? De un sistema de crudo de petróleo podemos sacar diferentes productos, por así decirlo, según los cortes que vamos a ir usando. Si yo utilizo un corte determinado, voy a sacar un rango de productos dentro de esas temperaturas de ebullición, por así decirlo, ¿no? Entonces, a eso principalmente me estoy refiriendo con cortes vistos de una forma, o puntos de cortes vistos de una forma un poquito más explicativa, por así decirlo. ¿Ya? Obviamente cuando veamos una destilación fraccionada vamos a ir viendo esto de mejor forma, pero por ahora lo voy a dejar así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Algo importante que se puede hacer en este caso es editar el ensayo. Yo puedo poner habilitar la edición y puedo cambiar algunos datos y puedo volver a caracterizar. Entonces, una vez que yo sé que puedo editar las propiedades, ¿no? Habilitando editar, lo que voy a hacer es principalmente ir a la simulación. ¿Y cómo voy a introducir? Como les digo,
Esto me sirve para simular sistemas con crudos de petróleo, transporte y demás. Y lo que voy a hacer es por lo siguiente. Voy a poner aquí mi corriente 1. Y mi corriente 1 voy a poner aquí petróleo ensayo de petróleo. Y voy a poner o adjuntar existente. ¿Sí? Y aquí me va a salir los dos ensayos que yo he introducido inicialmente. ¿Sí? Y estos dos ensayos que yo he introducido inicialmente, por ejemplo, yo puedo seleccionar uno. Y algo importante que se van a fijar. La composición ya está cuando yo introduzco el ensayo. Fíjense, si introduzco una corriente, la composición está vacío. Pongo un ensayo y lo introduzco o lo vinculo al ensayo, la composición ya está. ¿Por qué? Porque eso es lo que queremos. Lo que queremos es tener una corriente con una composición determinada según el ensayo de petróleo. Y solo lo que tengo que hacer es introducir las condiciones de temperatura, presión y flujo para poder iniciar mi simulación. ¿No? Temperatura, presión y flujo. Solamente es vincular el ensayo. Algo que se pueden dar cuenta ustedes es que importante el hecho de que si llegan a cambiar algo aquí, obviamente van a tener que tomar en cuenta que si llegan a cambiar algo aquí, todo lo demás se va a recalcular. Porque el programa ya saben que normaliza, ¿no ven? Normaliza la composición. Entonces yo les recomiendo que si van a querer modificar el ensayo, modifiquenlo desde las propiedades, desde aquí. ¿Sí? Ahora, vean la parte de inputs, que era donde nosotros habilitamos, pero en resultados convencionales no hemos visto mucho esta parte. Fíjense, ¿qué tengo aquí? Por ejemplo, en este caso tengo algunas propiedades del ensayo, viendo lo que es el punto de corte, voy a poner para todo el crudo. Pam. Y fíjense qué es lo que me sale. Me sale el ensayo TBP, y ahí es lo que les decía que esto requiere un poco más de teoría. ¿Qué es el ensayo TBP? El ensayo TBP es un ensayo de análisis de destilación preparativa en laboratorio, ¿no? Y se conoce bajo el nombre de ahora TBP, True Boiling Point. Y así de esta forma igual otros ensayos como ASTM de 86. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo TBP, el tipo de curva, tengo de 86, donde me va a salir otra curva. Entonces, cuando hablo de un ensayo, me refiero a eso principalmente, a un análisis realizado mediante destilación. Tenemos aquí también la tabla de propiedades, y algo que me gusta a mí principalmente son los gráficos. Entonces yo podría ir viendo diferentes gráficos correspondientes a las viscosidades de los cortes, las propiedades y demás. ¿Sí? Así que este punto, digamos, de ir analizando lo que son las propiedades del ensayo ya va a depender de todo el análisis que necesitan hacer ustedes. Sí, ya va a depender de todo el análisis que necesitan hacer ustedes. Si voy a la simulación, igual puedo ver gráficos en este punto. Voy a ir aquí, voy a ir a la parte de ensayo, ¿sí? Y voy a poner, tengo aquí el ensayo vinculado, y lo que puedo ir es decir attachment, análisis, voy a poner crear. Y en este caso puedo poner, fíjense, para ensayos de petróleo, algunos resultados de forma ya obviamente visto de forma diferente lo que es la tablita, no como en el otro, de forma diferente la tablita, y un gráfico, ¿no? Donde tengo aquí para el ensayo TBP de 86 y de 1160 diferentes valores de temperatura en función al porcentaje de volumen. Y con esto, digamos, yo ya tengo mi crudo de petróleo para empezar mi simulación, ¿sí? Así que el primer video de esta serie de sistemas de crudo de petróleo es este, y vamos a ir continuando en videos siguientes durante estos días para poder realizarlo de la mejor forma posible, ¿sí? Eso sería por el video de día. Recuerden darle like al video, lo cual me ayuda bastante, y espero que les haya servido. Cualquier duda pueden escribir en la caja de comentarios. Nos vemos y hasta la próxima.